Nos vamos a hablar de la propuesta del presidente de declarar emergencia económica por la fiebre amarilla. Rafael, sus invitados. Así es, Juan Pablo, analizar sobre todo la pertinencia, si se darían las condiciones para declarar una emergencia económica por la situación con la fiebre amarilla, y por ello hemos llamado a Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, y a Andrés Abel Rodríguez, el doctor Andrés Abel, decano de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. A los dos, gracias por estar en la W, y comienzo con el doctor Guerrero. Doctor Guerrero, ¿para usted se dan las condiciones para decretar la emergencia económica y social por cuenta de los casos de fiebre amarilla que van en 74? Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de la W. Gracias por la invitación. La verdad, el escenario que enfrentamos es un poco complejo porque el presidente hace un anuncio a través de su cuenta en X cuando para decretar una emergencia se requiere precisamente un acto del presidente, un decreto debidamente motivado que cuente con la firma de todos los ministros y que entonces implica un proceso deliberativo sobre el análisis de esas circunstancias que dan lugar a una emergencia económica. En este caso, pues lo que contamos es con un anuncio y no sabemos realmente cuál es la valoración que se ha hecho por el gobierno de esas circunstancias. Pero ante el mero anuncio, y cuando uno mira el artículo 215 de la Constitución, que habla de que se debe estar ante unos hechos que de manera grave e inminente amenacen con perturbar el orden social o económico o ecológico del país, o que constituye una grave calamidad, pues uno, en primer lugar, no advierte esa circunstancia de la gravedad de la crisis, o la circunstancia que, además, el segundo componente, que es la necesidad de la medida, o sea, que no pueda ser atendida con los medios ordinarios con los que cuenta el gobierno para atender este tipo de situaciones. Uno pensaría que en este momento, frente a la crisis o a la situación que se deriva de la fiebre amarilla, se han decretado emergencias sanitarias, que son instrumentos que permiten hacer frente a esa situación. Doctor Andrés Abel Rodríguez, decano de Derecho de la Universidad Nacional, la misma pregunta. ¿Considera que se darían los presupuestos para que el gobierno acudiese a la emergencia económica y social frente a los 74 casos de fiebre amarilla que hay hasta el momento? Buenos días, Rafael. Un saludo al doctor Guerrero y a toda la audiencia. Justamente lo que señalaba el doctor Guerrero es el gran desafío que se está planteando en este caso, porque no es claro cuáles son los fundamentos fácticos para la declaratoria del estado de emergencia. El asunto acá es que si el gobierno nacional efectivamente optara por esta medida, pues tiene que cumplir con unos requisitos que la misma Constitución señala, ¿cierto? Particularmente pues en el artículo 215, y en ellos pues además de unos requisitos formales también se establecen unos requisitos materiales, ¿cierto?, que tienen que ver precisamente con esos presupuestos fácticos, la valoración de la situación de hecho que se haga por parte del gobierno nacional y los requisitos de suficiencia. Allí sería importante también tener en cuenta pues el precedente de la sentencia C-383 de 2023, a través de la cual pues la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto legislativo de estado de emergencia económica y social y ecológica en el departamento de La Guajira, y que yo creo que establece pues unos estándares bastante exigentes para la declaratoria de este tipo de estado de excepción, y que el gobierno nacional pues que tiene que verificar muy bien. A mí particularmente me preocupa el cumplimiento del requisito de uno de los requisitos materiales, que tiene que ver pues sobre el carácter sobreviviente de la situación. Pues esto es una situación que ya se venía advirtiendo desde hace pues algunas semanas por lo menos, y segundo, si es posible afrontar esta situación con los mecanismos ordinarios que cuenta el gobierno nacional y los gobiernos locales. Ese es un punto que hay que valorar, porque es posible que a través precisamente de esos mecanismos se pueda afrontar esta situación. De hecho, el presidente, entiendo yo, ha hecho algunos comentarios sobre la inacción de algunas autoridades locales, y las autoridades locales a su turno pues han puesto de presente que sí han actuado de acuerdo con sus competencias. Sí, doctor, vuelvo con el doctor Luis Guillermo Guerrero. Esto que mencionaba el decano
Andrés Abel Rodríguez. Doctor Guerrero, el argumento que ha planteado el presidente acusando a la gobernadora del Tolima de inacción y la situación que considera podría ser de expansión de la situación de la fiebre amarilla en Bogotá, ¿podrían ser argumentos suficientes para que el gobierno pueda acudir a la declaratoria de emergencia económica? Bueno, en realidad aquí estamos ante una valoración fáctica que en principio pues, precisamente la Constitución le confía al presidente, o sea, el presidente tiene que hacer esa valoración y lo que se echa de menos es precisamente la circunstancia de que se haya explicado cuáles son los fundamentos y por qué eventualmente una falta de acción de las autoridades departamentales o la falta de coordinación entre las autoridades departamentales y las nacionales no puede ser resuelta por una vía necesaria que requiera la emergencia y que esa emergencia, qué tipo de medidas permitiría adoptar que no se puedan adoptar por la vía ordinaria. Todo eso tendría que explicarse en el decreto y es realmente complejo, difícil, pues tratar de especular sobre cuáles puedan ser esas motivaciones sin que realmente, como lo dispone la Constitución, pues se haya procedido a declarar una emergencia cumpliendo todos estos requisitos tanto formales como materiales a los que aludía hace un momento el decano, a quien saludo cordialmente. Decano Andrés Abel, justamente la última vez que en Colombia se declaró una emergencia económica y sanitaria fue por temas de salud, fue durante la pandemia del COVID-19. Es bastante abismal la diferencia con respecto a este tema de la fiebre amarilla, comparándolo. Pues esa es una buena pregunta, pero realmente tendríamos que tener el apoyo para contestarla, pues de los expertos pues en salud pública, en epidemiología y en estas áreas, pues para determinar efectivamente si esas condiciones fácticas que se dieron en la pandemia del COVID-19 también se podrían cumplir en esta situación. Pues pareciera que hay diferencias, ¿cierto? Por lo que uno puede percibir, que hay unas diferencias importantes entre las dos situaciones y es allí donde el gobierno nacional pues tiene que justificar de manera muy detallada y muy rigurosa si se cumplen en este caso las condiciones fácticas para el cumplimiento de la medida, ¿no? De la declaratoria. Pero hay que además señalar que además de esos elementos fácticos, de ese análisis fáctico, pues también hay que cumplir otros requisitos materiales, ¿cierto? Como el requisito valorativo, en donde se examina pues sobre todo la cuestión de la sobrevivencia, pues el carácter sobreviviente de los hechos y además la suficiencia de las medidas, si son las medidas adecuadas para enfrentar la situación y sobre todo si las medidas ordinarias ya serían suficientes para enfrentar este tipo de situación o si efectivamente se requerirían medidas extraordinarias. Expresidente de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, en su criterio, si el gobierno no avanza más allá de estos argumentos que ya ha expuesto el presidente por medio de la emergencia económica, ¿pasaría o no pasaría el examen en la Corte Constitucional? Bueno, eso le corresponde definirlo a la propia Corte Constitucional. Si allá llegamos en el escenario de que se expida el decreto, se declare la emergencia y entonces la Corte debe ejercer el control. Pero, digamos, como opinión de una persona que conoce el panorama jurídico y el contexto en el que se desarrollan las emergencias, yo diría que los elementos que hasta ahora están sobre la mesa pues no darían para sostener una emergencia económica. Reitero, repito, pues si a ello se procede, el gobierno tendría que exponer las razones tanto fácticas como jurídicas que justificarían su propuesta y podríamos hacer un pronunciamiento un poco más concreto, pero con lo que hay hasta ahora no vemos que sea viable esa emergencia. Doctor Andrés Abel, la misma pregunta, en su criterio con lo que ha expuesto el gobierno, y si no avanza más allá de esos argumentos que ya hizo públicos, un decreto de emergencia económica por esta situación de la fiebre amarilla, ¿pasaría o no pasaría el examen en la Corte Constitucional? Pues justamente ese es el desafío que tiene que afrontar el gobierno de exponer pues una justificación pues mucho más sólida. Uno entiende que pues el presidente publicó un post en X y pues ahí se plantean algunos elementos, pero pues se entendería uno que muy preliminares y que
Ya en el caso pues de que se concrete la propuesta, pues habrá que ofrecer toda una serie de argumentaciones para cumplir con los requisitos del artículo 215 de la Constitución. Esperaría uno que más allá de lo que ha dicho el presidente en sus publicaciones, pues haya un análisis mucho más preciso y sólido sobre la procedencia pues del decreto, pues de la declaratoria de la emergencia económica. De lo contrario, pues si nos mantenemos en ese nivel pues de planteamientos, pues seguramente no van a ser suficientes para poder superar el examen de constitucionalidad. Pues veremos qué más argumentos, qué más desarrollo presenta el gobierno frente a este anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro. A Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, y Andrés Abel Rodríguez, decano de Derecho de la Universidad Nacional, gracias por haber estado en la W esta mañana.